Pues bien, digo que hoy vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros 15 versículos de la primera carta a los Corintios, y estábamos diciendo que ahí se describen dos secciones de estos 15 versículos, la primera sección del 1 al 9, y también vimos los tres tipos de hombre que Pablo describe. Vimos el hombre natural, que se describe en el versículo número 14 del segundo capítulo. Primera de los Corintios capítulo 2, 14, lo veíamos, dice, pero el hombre natural no percibe, ve, ahí dice, el hombre natural. ¿Quiénes son los hombres naturales? Pregunto. ¿Segunda de Corintios dijo? Sí, 2.14, pero esto yo... Dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Está apartado de Dios. Segunda de Corintios 2:14. Sí, perdón, Primera de Corintios, otra voz, Primera de Corintios. Me parecía. ¿Ya? ¿Quién es el hombre natural? ¿El que está alejado de Dios o el que nunca ha llegado a Dios? El que Nunca ha llegado a Dios. Ahí sí, pues. Sí. ¿Por qué no llega a Dios? Que no conocen. Dios no lo ha permitido. Porque el hombre sabemos que Estamos hablando del hombre nomás, no hablemos del designio de Dios. ¿Ya? porque el hombre lo busca a Dios. Nada más que eso. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, está apartado de Dios, nació un ser pecador, es un hombre que practica el pecado de manera permanente, aunque hace obras buenas, pero no son obras salvíficas, no son obras que le van a salvar, porque nadie se salva por las obras. Pablo describe en Efesios capítulo 2 a ese hombre, cierto, natural, y dice que es un hombre que está muerto, es un hombre que su voluntad está a merced de su pecado. Lo veíamos el domingo en el mensaje. Y también Pablo en Romanos capítulo 3 dice que ese hombre natural no busca de Dios, que no busca de Dios, no desea, no quiere buscar a Dios. Entonces, con esta idea en mente, el apóstol San Pablo escribe en 2.14 y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿ve? Porque para él son locuras y no las puede entender. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, el hombre que no es creyente en Cristo, no busca de Dios, porque para él son locuras las cosas de Dios. Usted le habla de la Biblia, le habla de Dios y no las puede entender, no puede entender que existe un mundo sobrenatural, no puede entender que existe un Dios, que existe, que Dios creó todas las cosas, que Dios es eterno. No puede entender esas cosas, porque se han discernir espiritualmente. Y para discernir las cosas de manera espiritual, el hombre debe tener el Espíritu Santo en su corazón. Recuerde que el Espíritu Santo está prometido. Jesucristo lo prometió. En Mateo y en Marcos dice que no lo dejaré huérfano, sino que les daré el Consolador, el Paracleto, y estará con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta en el fondo, hasta cuando yo venga por segunda vez, les quiere decir. Es decir, el Espíritu Santo nunca se va de la vida del creyente. Amén. Aunque usted se porte mal. ¿Aunque usted qué? Aunque usted se porte mal. Si usted se porta mal, el Espíritu Santo se entristece. Y Dios se aleja de usted o lo destruye. Lo veíamos el domingo en el mensaje. Lo eché de menos. El hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto y sus emociones lo gobiernan. Nunca ha nacido de nuevo. Por lo tanto, es inconverso. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. No puede entender lo espiritual porque no es racional. La palabra de Dios, su promesa, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para este hombre natural. El mundo del hombre natural es limitado por su entendimiento finito y sus sentimientos, porque basa su vida en los sentimientos, basa su vida en ideologías, basa su vida en los valores morales
relativos que hoy imperan en esta sociedad. El hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional, es decir, para el intelecto, para la sabiduría humana, dice Pablo más adelante en el capítulo 3. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, indudablemente. Este hombre natural no ha nacido de nuevo. ¿Entendió? Primer hombre natural, ¿ok? Nosotros no somos hombres naturales. Veamos al segundo hombre que vimos en la clase pasada, el hombre carnal, versículo 3:1, perdón, capítulo 3, versículo 1 de esta primera carta. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, dice, no puedo hablaros como a espirituales. Ya está hablando de que hay creyentes espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo? Acuérdense el símil. No es que sean niños, sino que actúan como niños en Cristo. Por todo el Nuevo Pacto, por toda la Biblia en el Nuevo Testamento, hay ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal o el creyente carnal y el hombre espiritual. Estos dos tipos de hombres son extremadamente diferentes, pero tienen una cosa en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Los dos son salvos, los dos son nacidos de nuevo, los dos tienen el Espíritu Santo. ¿Se entiende? La frase cristiano carnal fue usada por primera vez acá, en este versículo. Antes de eso no hay otro texto que diga que el creyente es carnal. Pablo le dijo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, no puedo hablarle a ustedes cosas profundas de la Biblia. No puedo hablarles, por ejemplo, de lo que es la justificación por la fe. No puedo hablarles de la segunda venida de Cristo, porque ustedes son nuevos, son niños, no entienden estas cosas. Lo primero que aprendemos es que el cristiano carnal es como un niño, ¿cierto? Primera característica. Lo segundo es que el cristiano carnal es uno que ha nacido de Dios, pero vive fuera en el fondo del reino de Dios. Porque está recién nacido, todavía no se acostumbra a estar dentro del reino de Dios de una u otra manera. No crece espiritualmente, ¿por qué? Porque está recién conociendo de Dios, tiene su primer amor, pero no crece aún espiritualmente. Porque eso involucra, ¿qué involucra el crecimiento espiritual de un creyente carnal? Involucra que mi voluntad, mi mente, mi alma y mi cuerpo, yo la pongo a disposición del Espíritu Santo para que Él la vaya transformando. ¿Y cómo el Espíritu Santo va transformando mi vida? Cuando yo pongo mi voluntad, todo mi ser, y me pongo a escuchar lo que la Biblia dice de cómo yo debo vivir. Y el apóstol San Pedro, por ejemplo, nos dice en el capítulo número 1 de su primera carta, del versículo 13 en adelante, y nos dice cómo debe vivir, cuál es la decisión que debe tomar un creyente carnal. Primero dice que debemos ceñir nuestra mente, es decir, debemos renovar nuestra mente. Segundo, dice que debemos vivir de manera sobria. ¿Qué es lo que es vivir de manera sobria? Es decir, debo ordenar mis prioridades. Primero Dios, segundo mi esposa si es que la tengo, o mi esposo si es que lo tengo. Luego mis hijos, y de ahí para abajo, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis abuelos, mis abuelas, y después viene la iglesia. Ese es el orden establecido por Dios. ¿Después viene qué? La iglesia, es decir, la iglesia, la membresía. La prioridad de Dios, primero Dios, segundo el ser amado, la ayuda idónea. En el caso para mí. Pero para usted es su esposo. Si es que lo tiene, obviamente. ¿Y cuando no lo hay? La familia, sus hijos. El problema es que el cristiano carnal estábamos viendo que no crece espiritualmente y decíamos, ¿por qué no crece espiritualmente? Porque como nació recién a la vida espiritual, es un creyente carnal, y para ir creciendo en la vida espiritual, ese hombre carnal o ese creyente carnal debe necesariamente someterse a una inducción.
a una doctrina básica que es enseñada en las Escrituras. En una iglesia local debe enseñarse a los creyentes nacidos de nuevo, hay que enseñarles, ¿cierto?, cómo vivir en Cristo, qué es la conversión, qué es el arrepentimiento, cómo puede orar a Dios. Y ahí el hombre carnal, o el creyente carnal, va creciendo en la vida espiritual. ¿Se entiende? Caso contrario, puede permanecer años siendo carnal, porque no ha crecido espiritualmente. ¿Ok? No madura, indudablemente que no madura. Y no se puede cuidar solo. Necesita del hermano, necesita del fuego del hombre espiritual. Por favor. Usted dijo hace un- Le comento. Ya, mire. En una iglesia, mi hermana Gladys, Ya. usted está en el trigo y la cizaña, ¿cierto? Hay una parábola ahí. Hay una parábola que habla del trigo y la cizaña. ¿Sí? Pero más gráficamente, el apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, él dice lo siguiente, en relación a los creyentes, en relación a una iglesia local. Y dice, en el 2.19, primera carta dice, o le leo del 18 mejor, para que veamos el contexto. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Le está hablando a la iglesia. Así ahora han surgido muchos anticristos, le dice, ¿ve? Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron? La cizaña, los que no eran creyentes. Los que dicen, los que en el fondo dicen, Señor, Señor, yo soy tuyo. Muchos dicen eso, pero no son creyentes genuinos. En una iglesia usted va a encontrar creyentes genuinos que han nacido de nuevo, que han mostrado fruto de arrepentimiento. Pero también usted va a encontrar, entre comillas, creyentes que no lo son, sino que son personas que están en el fondo camufladas. Y a esos el apóstol San Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, es decir, si hubiesen sido creyentes carnales o espirituales, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, dice San Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿ve? Que no todos los que están aquí son creyentes carnales o espirituales. ¿Le contesté su pregunta? Ya. Debemos preocuparnos por los niños cristianos que todavía son carnales, ¿ok? Ahora, el problema con los cristianos de Corintios, y que ese es el contexto, fue que después de varios años todavía eran carnales. Y curioso, porque Pablo les dice que ellos eran ricos en dones, tenían todos los dones. Vamos a verlo más adelante. Ellos tenían todos los dones espirituales. Pero Pablo les dice en el 3.1, que es el resumen que estamos haciendo, les dice, pero a ustedes no les puedo hablar como creyentes espirituales. Tengo que hablarles como creyentes, como niños en la fe, como creyentes carnales. Entonces, yo lo puse en azul grande, dice, el problema con los cristianos de Corintios, que ocurren en esta iglesia, perdón, no en esta, sino que en otra, en la iglesia del Pastor Juvenal. El problema con los cristianos de la iglesia del Pastor Juvenal fue que después de varios años ya todavía seguían siendo creyentes carnales. Que es contradictorio porque el creyente carnal es el nuevo, recién convertido, y debe ir creciendo en la vida espiritual. En oración, en estudio, ¿me entiende? En intimidad con Dios, mi relación vertical con Dios. Todo se lo aprende viniendo a los estudios, viniendo a la iglesia. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba con las iglesias de Corinto? Que ocurre en muchas iglesias. A pesar de que en algún minuto fueron creyentes espirituales,
bajaron en el fondo su intensidad, su fuego espiritual y llegaron nuevamente a ser creyentes carnales. De manera que la carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión, debe ser removida por medio de la obra de santificación. Por eso el creyente carnal, de manera permanente, debe ir santificando su vida. ¿Qué es santificar? Santificar, ya lo veíamos en clases pasadas, tiene dos connotaciones. Una santificación posicional es cuando yo no recibí al Señor, sino que cuando el Señor, ¿cierto?, me convenció, me dio el don de fe y yo corrí a los brazos de Cristo, pasé a una posición de santo. Es decir, Cristo me apartó. Eso significa santidad posicional. Me apartó para Él y me pone en el cuerpo de Cristo. Pero después está la santificación progresiva, esa donde yo voy creciendo en la vida. Eso me hace ser permanentemente un creyente espiritual, el que yo me vaya santificando, apartando permanentemente. ¿Cómo? San Pedro nos dice, lo vimos el domingo, ceñid vuestros lomos, es decir, renovar mi mente. No seguir viendo lo que yo veía en televisión, no seguir leyendo lo que yo leía en los medios de prensa, sino que ahora lo que yo debo hacer con toda mi vida, con toda mi mente, con todo mi ser, servir a la causa. Pero esto Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4:3. Esa es la voluntad de Dios, es que nosotros seamos santificados. A pasar de... Y curioso, porque no sé si les pasa mucho, sobre todo a los jóvenes, y nos dicen, es que ando buscando la voluntad del Señor. Y hermanos que llevan años en la iglesia, no, que aún no recibo a través de una profeta cuál es la voluntad mía, cuál es la voluntad del Señor para conmigo. Y la Biblia claramente dice que la voluntad de Dios, digamos la voluntad general, porque recuerde que la voluntad de Dios con respecto al Hijo de Dios es una voluntad general y también una voluntad particular. La voluntad, ¿cierto?, de Dios para el creyente carnal o espiritual es que sea santo, que busque de Dios de manera permanente. A pesar de todos los frutos del Espíritu que poseían los creyentes en Corinto, ¿ya? Es decir, eran ricos en dones, los cristianos de Corinto no habían sido santificados, es decir, no se habían apartado permanentemente para llegar a un nivel de creyente espiritual. ¿Se entendió? ¿Sí? La causa de todos los problemas en la iglesia de Corinto fue la carnalidad, las divisiones. Veíamos capítulo número 1, eran las divisiones de los grupos políticos que habían ahí. Yo soy de Cefa, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? La solución a eso es la centralidad de Cristo. Aquí nadie es del pastor Juvenal, nadie es del pastor Guillermo, del pastor Jorge, del hermano Alejandro, de la hermana Gladys, no, de nadie. Nosotros somos herencia solo de Cristo. Nada más que eso, somos todos creyentes en Cristo. Porque Pablo dice, ¿acaso yo fui bautizado por ustedes? ¿Acaso yo los salvé a ustedes? No, fue Cristo quien nos salvó. Amén. Y el hombre espiritual, yo creo que no necesita mucho análisis, pero veamos tres cositas. El mismo 2.15 de 1 Corintios dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne. La carnalidad nunca persiguió a Jesús, pero cuando negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a la mente de Cristo. Cuando yo, de manera voluntaria, cuando mi voluntad, yo la esclavizo a la voluntad de Cristo, yo me empiezo a parecer a Cristo. Porque mi voluntad antes de Cristo se deleitaba en las pasiones más profundas del corazón del hombre. Cada uno sabe qué pasiones más perversas tenía antes de Cristo y que están metidas en nuestro corazón. Son los pecados residuales.
Es decir, esos que nos persiguen toda la vida, esos deseos que nos persiguieron toda la vida. Llegamos a Cristo y de a poco vamos nosotros, nuestra voluntad se va esclavizando a la voluntad de Cristo. ¿Y qué es la voluntad de Cristo? Que yo sea santo, que me aparte, que ya no mire para el lado, que ya no tire las manos, que trate a mi mujer de manera más, la trate con amor, que discipline a mis hijos en el temor de Dios. Porque yo debo disciplinar a mis hijos, no castigarlos. Hay una gran diferencia ahí. Bueno, y las características del hombre espiritual, que tiene un entendimiento de Cristo, también en el creyente espiritual se manifiestan los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y no templanza, de panza, sino que templanza. No, ¿qué me dio también? Fruta tampoco. ¿Ni fruta? Había puesto Es importante, hermano, distinguir entre los frutos del Espíritu y las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son para la edificación de la iglesia, pero los frutos del Espíritu son el resultado de la morada del Espíritu en el creyente. Por eso que cuando yo obedezco al Espíritu Santo que está en mí permanentemente, yo voy mostrando frutos de arrepentimiento. El creyente de que leímos delante, o sea, la persona que leímos delante de 1 de Juan, nunca mostró frutos de arrepentimiento. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y obviamente que otra característica es la dirección del Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. No necesita más explicación, pero la pregunta que yo hago al final, ¿en cuál categoría te presentarás ante el trono de Dios? Es decir, ante el tribunal de Cristo. ¿Como un creyente carnal? ¿Como un hombre natural? ¿O como un creyente espiritual? Eso lo sabe usted en su conciencia. ¿Amén? Bien.